Hola, soy Carol y hoy te contaré un poco sobre el sentido del oído y del equilibrio. Empezamos hablando sobre qué son estos sentidos. Estos sentidos son mecanismos fisiológicos claves para comunicarnos con nuestro alrededor. ¿De qué sentido quieres aprender primero? El oído es el sentido que más sentido tiene a nivel evolutivo, aunque suene redundante. Dispone de una estructura compleja que permite convertir vibraciones acústicas en estímulos que localizan sonidos, en todos los ámbitos de la vida, desde percibir peligros hasta comunicarnos verbalmente con las personas. El sonido consiste básicamente en ondas que viajan por el aire después de que algo las genere, liberando vibraciones. Las bases neurológicas del oído son muy complejas, así que explicaremos su funcionamiento en dos fases. La primera fase es que las vibraciones acústicas se convierten en señales eléctricas. En primero, el oído se trata de una estructura dividida en tres. El oído externo, que recibe las vibraciones, el oído medio, que conduce las vibraciones, y el oído interno, que transforma las vibraciones en señales eléctricas. Vamos a dividir la primera fase en 5 momentos. El primer momento es cuando las vibraciones llegan a los pabellones auditivos, los cuales actúan como una antena que recoge tantas ondas como les sea posible y las conduce al conducto auditivo, el cual es un tubo de 10 milímetros de diámetro y 30 milímetros de longitud, el cual marca la frontera entre el oído externo y el medio. En un segundo momento, las vibraciones atraviesan el tímpano, una membrana elástica que con la llegada de las ondas sonoras empieza a vibrar como tambor. Gracias a esto y a los 3 huesitos del oído, que se llaman martillo, yunque y estribo, las ondas llegan al oído medio. En un tercer momento llegan a la cavidad timpánica, la cual es una región llena de aire y recubierta de mucosa. Sirve para que las vibraciones continúen su viaje hasta la ventana oval, la cual es una membrana que marca la frontera entre el oído medio y el interno, la cual conduce las vibraciones. En el cuarto momento, atraviesan esa membrana, entran al oído interno y aquí entra la cóclea o el caracol, una estructura en forma de espiral que constituye una serie de canales que amplifican las vibraciones. Esta está llena de un fluido, por tanto las vibraciones ya no se transportan por el aire, sino pasan a fluir a través del medio líquido, vital para generar las señales nerviosas. En quinto y último momento de la primera fase, pasa del caracol al órgano de Corti, el cual se encarga de convertir las vibraciones que fluyen por el líquido en impulsos nerviosos, que viajan hasta el cerebro. Este órgano está formado por tejidos mucosos del que sobresalen unas células ciliadas, o sea, alargadas, sensibles a las vibraciones. Dependiendo de la vibración que llegue del líquido, se moverán de una forma u otra. Estas células comunican con unas terminaciones nerviosas. Estas neuronas crean una señal a la medida de la vibración de las células. Mediante estas y las neuronas asociadas, convierten la información acústica en una señal eléctrica, codificando la información que debe viajar al cerebro. Ahora la segunda fase, donde las señales eléctricas viajan al cerebro. Después del viaje por el órgano de Corti, este mensaje llega al cerebro para ser procesado y experimentar el sonido, el cual solo existe en el cerebro. La llegada al cerebro consiste en una sinapsis, un proceso bioquímico mediante el cual la neurona de la célula ciliada que generó el impulso debe pasar esta información a la siguiente de la red del sistema nervioso. Para hacerlo, libera neurotransmisores captados por la siguiente neurona, la cual al leerlos sabrá cómo activarse, y así millones de veces hasta llegar al cerebro. La sinapsis es demasiado rápida. Estos impulsos viajan a través de una autopista neuronal. La autopista se le llama al nervio auditivo, el cual es un conjunto de neuronas que comunica el oído con el cerebro. En esta autopista viajan a más de 360 km por hora, por tanto es cuestión de milésimas de segundos para convertir una vibración del aire en experimentación del sonido. El oído. La música activa múltiples partes del cerebro. Conforme procesa el sonido, lo separa para entender los elementos de este, como la melodía y el ritmo, para luego unirlos en una experiencia musical.
El cerebro de quien crea la música tiene aún más movimiento. La música hace participar prácticamente a todo el cerebro a la vez, en específico las cortezas visual, auditiva y motriz. Fortalece las funciones cerebrales, permitiendo aplicar más concentración en más actividades. Combina la precisión lingüística y matemática para el hemisferio izquierdo, mientras que el derecho se encarga de la creatividad, creando y aumentando el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, el cual es el puente entre los hemisferios. Los músicos tienen mejor memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdos mucho más fácil y rápidamente. Ahora hablaremos de la musicoterapia. Sirve para mejorar la salud, los cambios de conducta y mejora el entendimiento con uno mismo y del mundo. Su principal objetivo es incentivar la comunicación auditiva y estimula el desarrollo de la persona, mejora de su conducta, desarrollo motriz, social, socioemocional y el lenguaje. Los ámbitos en los que se desarrolla la musicoterapia son fisiológicos con el control de la respiración y la relajación muscular, en la afectividad de cómo se siente la música, en la sensibilidad, el movimiento, la sociabilidad, la educación, la psicoterapia, la medicina y la psiquiatría. Existen 4 tipos de musicoterapia. La improvisación, donde el paciente improvisa creando música. La recreación, donde se imita una pieza musical ya creada. La composición, donde el paciente crea una nueva pieza musical. Y la escucha, donde se escucha la pieza en vivo o con recursos auditivos. Las sesiones estudian el tiempo, el ritmo, la armonía, la intensidad y la instrumentalización, fomentando la motivación, la creatividad, el aprendizaje y la memoria. En el diseño industrial se elaboran espacios acústicos para potenciar las cualidades del sonido y propagarlo en salas de conciertos. Además, desarrolla instrumentos musicales, auriculares y otras herramientas pensadas en mejorar la calidad de la audición. Ahora hablaremos del sentido del equilibrio. En la evolución, el humano y algunos primates tienen una diferencia que los separa de otras especies, la cual es la capacidad de marchar erguidos sobre las piernas, lo cual se llama bipedestación. Mantener el equilibrio requiere la interacción de una red compleja de partes del organismo. El cerebro y el cerebelo deben coordinar un flujo constante de información de los ojos, músculos, tendones y oído interno. Actúan para mantenernos de pie y brindan la sensación de estabilidad cuando estamos en movimiento. El centro del equilibrio necesita recibir la información del medio ambiente para conocer cuál es la posición que debe adoptar el cuerpo, saber dónde y cómo estamos. Recibe información de los ojos, los cuales indican la posición del horizonte visual, o sea, la relación del cuerpo con el piso, los cuales permiten reconocer el plano de movimiento, si es inclinado, si es plano o si hay un vacío. Los oídos internos, los cuales se ubican en el sector vestibular, captan la aceleración y desaceleración lineal o rotatoria a la que estamos expuestos. El sector auditivo capta sonidos para adoptar las posiciones adecuadas de acuerdo a su origen. Y las articulaciones, receptores de presión, tacto de pies y manos, reciben las sensaciones táctiles profundas, o sea, la propiocepción. Esta información se encuentra interconectada en el tronco cerebral y en áreas corticales cerebrales, como las estructuras visuales, incluyendo los núcleos que controlan la musculatura ocular, la vía auditiva y el centro reflejo del cerebelo, existiendo así la sensación de equilibrio consciente y la regulación reflejo inconsciente. El órgano del equilibrio se encuentra ubicado en el oído interno, llamado vestíbulo, y conectado por canales semicirculares. Está formado por un epitelio especializado llamado mácula, formado por células ciliadas, igual que el órgano de Corti, inmersas en una capa gelatinosa con pequeños cristales de carbonato de calcio, llamados otolitos. Con su presión proporcionan el equilibrio estático. Si el cuerpo se encuentra en una posición anormal, las variaciones o falta de presión advierten de la situación. Los canales semicirculares están dispuestos uno horizontal y dos más en vertical,
orientados según el plano del espacio. Los canales también se recubren con membranas y a la altura del vestíbulo se ensanchan, formando la ampolla. Contiene un epitelio especializado. Al advertir las variaciones de presión de la endolinfa provocadas por la fuerza centrífuga, percibe los movimientos circulares de la cabeza o del cuerpo. El sentido del equilibrio se aplica en la danza, en las artes marciales y en la educación física. ¿Cuál quieres oír primero? La danza tiene 4 características básicas que tienen en cuenta casi todas las disciplinas. Estas son equilibrio, flexibilidad, fuerza y resistencia. En cuanto a lo físico, también tiene el ritmo y la coordinación. El equilibrio está encargado de aguantar el peso del cuerpo con cada movimiento y paso de baile. Para conseguir un buen equilibrio se debe desarrollar a partir de distintos ejercicios y así mantener en buena posición el cuerpo. El equilibrio trae muchas cosas que aprender para no lastimarnos con un mal movimiento. Para desarrollarlo de buena manera, primero debemos conocernos mejor físicamente y así aprender las posiciones de baile de tal manera que se vean naturales y no lastimen. Un deportista de artes marciales debe aprender a tener equilibrio a partir de 3 puntos que debe respetar: su centro de gravedad, el centro de gravedad del contrincante y el centro de combate. Asimismo, la fuerza en los pies será importante, dejando un pie atrás para la potencia y el peso en el pie de adelante para ganar velocidad. Así dará un equilibrio adecuado. En la educación física existen 3 tipos de equilibrio: el estático, que es la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable sin movimiento; el dinámico, que es la habilidad de mantener el cuerpo erguido y estable, pero con acciones de desplazamiento o movimiento. El equilibrio depende de un conjunto de fuerzas opuestas entre sí, reguladas por el sistema nervioso central. Y por último está el centro de gravedad. Es el centro de un cuerpo, el punto respecto al cual las fuerzas de la gravedad ejercen sobre los diferentes puntos materiales del mismo. Y eso es todo. Gracias por la atención prestada.